Continuamos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos ya en el consultorio de Santa Lucía, como todos los miércoles, y lo hacemos con Raúl Cuesta, que es el responsable de redes comerciales de Santa Lucía AM. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Luis Fernando. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros. El placer es mío, como siempre, y muy agradecido de poder contar con vosotros precisamente para echar un vistazo a lo que está sucediendo en el ámbito de las finanzas, de los mercados, siempre desde ese punto de vista muy didáctico que tenéis en este consultorio y que nos ayudáis cada semana a entender los fenómenos que se van sucediendo en los mercados. Acá hablamos de hablar con José María Luna de cómo ha abierto el mercado, de cómo están en este caso los distintos activos, y nos hablaba José María de ese gran evento que sucede hoy, que es la reunión de la Reserva Federal Norteamericana y que parece que va a condicionar el cierre del año y probablemente el arranque del que viene. No solo eso, no solo el Banco Central Norteamericano, la Reserva Federal Norteamericana, con la información de la que vamos a hablar ahora, sino también la reunión que tendrá lugar la semana que viene del Banco Central Europeo. Al final esto lo que decide, ¿verdad, Raúl?, son las políticas monetarias de los dos grandes núcleos monetarios del mundo, el euro y el dólar. Y esto va a condicionar al mercado americano y, por supuesto, también al europeo. ¿Por qué y en qué dirección parece que los va a condicionar? Bueno, de hecho, me atrevería a decir, Luis Fernando, y todos aquellos que estamos así más pegados a la actualidad, pues venimos viendo un poco que ya no solo es que lo vaya a condicionar en esta última parte que queda del año y en el inicio previsiblemente o en la primera parte del año 2026, ¿vale?, sino que ya lo ha venido condicionando, principalmente porque sí que es cierto que el mes de noviembre, dentro de los meses que llevamos en este año, ha sido un mes de dos colores o de dos sabores, ¿vale?, como queramos decirlo. Porque hemos tenido una primera parte en la que, en el caso que nos atiende hoy de la reunión de la Reserva Federal, el mercado estaba con una, digamos, sensación bastante negativa o pesimista en relación a que la Reserva Federal pudiera tener argumentos o bases sólidas para acometer la bajada de tipos que ahora previsiblemente sí que va a realizar. Y digo que ahora sí que va a realizar, pero que esto era algo que hace apenas 2 semanas no estaba ni mucho menos descontado por el mercado. De hecho, las previsiones que daba el mercado para que se diera ese recorte eran apenas un 40%, frente a las que ahora rondan el 90-91%. Digamos, cambio un poco en las expectativas sobre la senda que puede o que va a llevar en este caso la Reserva Federal son las que han animado principalmente a los mercados financieros y sobre los que se están asentando su comportamiento en estas últimas semanas, y especialmente la parte de la renta variable, y ya si atendemos dentro de la renta variable sectores pues como el tecnológico, sectores crecimiento, que son siempre aquellos sectores que se ven más favorecidos por un entorno de bajadas de tipos. Correcto. ¿No tenéis la sensación, Raúl, de que el mercado lleva demasiado tiempo, demasiado acostumbrado a, déjame que diga, los chutes de liquidez para poder mantener ese pulso alcista? Y no sé si coincides conmigo que en ocasiones con múltiplos ya que empiezan a ser quizá demasiado exigentes para algunas valoraciones, y en caso de que así sea, ¿hasta dónde crees que se puede estirar este chicle? Bueno, si bien es cierto y como dices, ha habido esos, como llamas, chutes de liquidez o que hemos vivido durante los últimos años, y especialmente, pues más si cabe, pues En los últimos derivado como 10-12 años han sido muy Sí. importantes. Claro, y más si cabe, además, si ponemos el foco pues en los últimos 5, y especialmente por todo lo que trajo consigo todo el tema de la pandemia, que al final sí que es cierto que ahí hubo que desplegar una serie de medidas pues orientadas principalmente a que las economías pues pudieran sostenerse ante ese escenario incierto al que nos habíamos metido. Pero por otro lado, sí que es cierto que ahora el mensaje de los bancos centrales, y de hecho sí que lo podemos ir viendo, ya no está
yendo en línea de seguir aumentando, digamos, la liquidez en el mercado, sino un poco todo lo contrario. Es decir, van a ir reduciendo periódicamente esas operaciones que se llaman operaciones de compra, es decir, que los bancos centrales se lancen a comprar. Al final, que un banco central compre, ¿qué significa? Ellos se compran un bono en cuestión, una emisión en cuestión, y el dinero que introducen por esa compra en el mercado es lo que genera, así de una manera muy simplista, resumida, ese excedente de liquidez. Pero es cierto que durante las últimas reuniones ya los bancos centrales ese tipo de herramientas las quieren venir reduciendo. Se van a centrar más en la parte de, pues bueno, ahora en este caso la Reserva Federal, en esos recortes de tipos. El tema es, y que es lo que también está un poco poniendo en tela de juicio las últimas jornadas, que es la independencia que tienen los bancos centrales en su toma de decisiones, porque al final todos somos conocedores de que Donald Trump, uno de sus banderas es la de principalmente, oye, si no me inundáis el mercado de liquidez, por favor, tenme unos tipos bastante cómodos, bájame o recórtame los tipos para que de alguna manera se pueda generar un mayor flujo dentro de la economía beneficiándose de esos tipos bajos. Entonces, ya digo, no creo que vaya tanto por la parte de seguir inundando de liquidez, que en cualquier caso siga habiendo mucha liquidez en el mercado, sino que va a ir más encaminado, y especialmente por la parte de Estados Unidos, a realizar este recorte. Y de cara a las próximas reuniones, el mercado lo que va a estar pendiente es ya del fin de mandato de Jerome Powell, porque Jerome Powell acaba mandato en mayo, y el que se presenta, o el que previsiblemente va a presentar como candidato, Donald Trump, Kevin Hassel, es evidentemente muy pro sobre las bajadas de tipos, llevar a cabo más bajadas de tipos. Eso, bueno, eso sin duda. La verdad que también está bien, yo creo, explicar a nuestros oyentes por qué estas decisiones que toman los bancos centrales son tan determinantes. Al final, yo creo que uno de los motivos, corrígeme si me equivoco, Raúl, que en muchas ocasiones encontramos detrás de estas reacciones al alza en los diferentes índices y sobre todo en lo que tiene que ver con la renta variable a las bajadas de tipos de interés, tiene que ver con que tradicionalmente esas bajadas de tipos de interés que lleva a cabo la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, sobre todo después de tener que subirlos mucho de manera súbita, quizá la subida, no los tipos de interés más altos que se hayan tenido en la historia, pero desde luego sí fue la subida más rápida y súbita de las que hemos tenido en nuestra historia. Se subió en apenas un año de prácticamente 0,5-1% a... Que digo, de tipos negativos al 4 al 5% en el caso de Estados Unidos, en muy poco tiempo. Esa subida tan súbita de los tipos de interés lo que hizo fue congelar relativamente la economía, porque no llegamos a un estadio de recesión. Lo hizo, pues, ¿qué suele pasar? Pues cuando tú subes tipos de interés, traducido a Román Paladín, al final lo que haces es elevar el precio del dinero, es decir, hacer que el prestar dinero sea más caro, y por lo tanto que aquellas empresas que están dependiendo demasiado del crédito y cuyos flujos de caja no son capaces de mantener sus compromisos financieros, es decir, que están viviendo, dicho de otra manera, por encima de sus posibilidades, vayan quebrando, se vaya drenando el mercado de ineficiencias, ¿no? Y esto lo que hace al final es reducir el tamaño de la economía para que pueda crecer luego con más saneada. Esto básicamente es lo que se persigue en momentos de gran inflación que producen o que se vienen provocados por momentos previos de dinero mucho más barato, ¿no? de expansión monetaria en distintas economías. Claro, una vez pasado la fiebre de inflación que sufrimos hace unos años, cuando llegamos a tocar los dobles dígitos en el precio del dinero o en la devaluación monetaria, si lo queremos decir con mayor propiedad, lo que hacen los bancos centrales, viendo que las economías estaban deteniendo antes de que entraran en recesión, es bajar los tipos de interés. Al bajar los tipos de interés, bajamos el precio del dinero, facilitamos la llegada de crédito a la economía. De modo y manera que aquellos sectores más dependientes del crédito para crecer, uno de esos sectores, sin duda alguna, estarás de acuerdo conmigo, Raúl, son el de las startups, el de la tecnología, la inteligencia artificial, pues de nuevo todos esos catalizadores de mercado arrancan rallies alcistas extraordinarios, ¿no? Y por eso vemos el desempeño de las famosas 7 magníficas. Si tuvieras que definir a ver, te hago esta pregunta, Raúl,
entiéndeme, sabiendo que nadie tiene una bola de cristal, ¿vale? Y es algo que nosotros decimos siempre, que el mercado es impredecible. No podemos saber qué va a triunfar dentro de un mes, ni dentro de un año, ni dentro de 3 años. Pero aún así, si el escenario es hoy bajada de tipos de interés de la Reserva Federal norteamericana, semana que viene quizá nueva bajada de tipos del Banco Central Europeo, mantener los tipos como están, ¿qué podemos pensar que va a ocurrir al menos en los primeros compases del próximo año? Bueno, pues yo creo que ahí lo primero de todo es, Luis Fer, un poco todo lo que comentabas, que creo que aquí es importante poner también el contexto en el que están o que estamos a ambos lados del Atlántico, ¿vale? La verdad es que no tenemos la misma situación aquí que en Estados Unidos. Si nos vamos a la parte de Estados Unidos, ¿qué es en lo que la Reserva Federal va a basar sus decisiones? Niveles de crecimiento, empleo, ¿vale? Principalmente en esas dos variables y, por supuesto, la inflación. Por la parte del crecimiento en Estados Unidos que tenemos, pues una economía que, según los últimos datos, todavía aspira a crecer en el entorno del 2,5%. Está por ver cómo acaba. Si miramos la parte del empleo, si bien es cierto, se empieza a producir cierto enfriamiento en el mercado laboral, pero bueno, un enfriamiento que, para que nos entendamos, el último dato de desempleo en Estados Unidos es de un 4,4%, cuando en Europa estamos al 6 y pico, 6,5 algo así si no recuerdo mal, y en España, pues bueno, ese dato lo dejo ahí a doble dígito y cada uno que lo ponga donde considere. Entonces, claro, con estas dos variables, si le sumas además el ingrediente de la inflación, una inflación que sí que es cierto que en las últimas mediciones pues también se aprecia ese cierto repunte, al final a la Reserva Federal lo que le presenta es un escenario de, oye, con la inflación, a pesar de esos ligeros repuntes, pero más o menos contenida y anclada en esa horquilla de entre el 2,5% 3%, pero con un crecimiento que, pues aunque sea más o menos bueno, se está también enfriando, y un mercado laboral que también continúa con esa tendencia un poco a la baja, al final se ve abocada un poco también a esta toma o esta decisión de ahora, que es la de la bajada de tipos, ¿vale? Eso por la parte de Estados Unidos es lo más inmediato. En la parte de la eurozona, situación completamente distinta. Mirando de nuevo las mismas variables, crecimiento en la eurozona que tenemos, pues la verdad es que deja mucho que desear, ligeramente por encima del 1%, y muy dependiente todavía de que todos los planes previstos de expansión fiscal y de desarrollo, especialmente en Alemania, pues puedan empezar a cristalizarse y se traduzcan en crecimiento para la eurozona. Una inflación que sí que es cierto que en Europa parece que sí que está más controlada, y de hecho el Banco Central Europeo ya ha dicho que se encuentra, digamos, bastante confortable con los últimos datos, aunque eso no significa que se tenga que relajar, y un empleo que también está bastante controlado. ¿Esto a qué va a abocar? A que el Banco Central Europeo la semana que viene su decisión sea dejar los tipos como están, porque al final no tiene todavía, digamos, elementos suficientes para valorar una nueva bajada de tipos, y de hecho, sin abandonar el viejo continente, de cara al año que viene lo que esperamos es que, pues si de acometer alguna bajada de tipos, sea ya más previsible a la última parte del año, porque a día de hoy nada apunta a eso. Y en Estados Unidos el contexto es distinto, en el sentido que sí que de cara al año que viene, y con ese nombramiento o futurible nombramiento, como has dicho, no tenemos la bola de cristal, de Kevin Hassel como nuevo gobernador de la Fed, pues sí que puede acometer más bajadas. Entonces, metiendo todos estos datos, información que da en un momento, ¿qué es lo que nos quedaría o qué es lo que los mercados van a tener en cuenta y cómo se van a comportar en este inicio de año? Pues principalmente va a depender de algo que muchas veces no se le presta tanta atención. Más que de que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo bajen o mantengan los tipos, que eso cuando se acerca la fecha está normalmente ampliamente descontado, va a depender más, si cabe, de expectativas de inflación y expectativas de la evolución de tipos, más que de la propia bajada o los propios datos de inflación. Esas dos variables, esas dos expectativas, son las que van a ajustar un poco el comportamiento de los mercados. Bueno, y como responsable de redes comerciales de Santa Lucía AM, Raúl, en este contexto que estamos describiendo,
cuál es una buena estrategia para posicionarse, sobre todo aquel que esté hoy en día mirando un poco qué alternativas tiene. Vosotros en Santa Lucía tenéis un surtido de fondos, la verdad que muy bien preparados para cualquier tipo de escenarios. ¿Qué estrategias, digamos, estáis viendo ahora óptimas para el momento de mercado que vivimos? Bueno, yo creo que para el perfil con el que tradicionalmente una amplia mayoría de los clientes, ya no solo nuestros, sino que se identifican, es con ese perfil un tanto algo más sesgado hacia la parte conservadora. Yo creo que una posición que debe de estar siempre sí o sí en estos momentos actuales, un poco para sobrellevar esa volatilidad que sí que puede estar presente en la primera parte del año, es tener una parte más tranquila en lo que serían fondos, pues por ejemplo nuestro Santa Lucía Renta Fija a Corto Plazo, ¿vale? Un fondo que nos va, digamos, a alejar de ese ruido que sí que pues puede que tengamos en la primera parte del año, y unido a eso, yo siempre hablo con los clientes y con las redes del grupo de que creo que es importante, y más si cabe de cara al año que viene, la diversificación. Y dentro de esa diversificación nosotros tenemos una gama de fondos que es nuestra gama de mixtos, que un poco se ajusta al, digamos, nivel de riesgo, exposición a riesgo que cada cliente quiera asumir, y creo que la combinación entre renta fija a corto plazo para asentar un poco, ir generando carry, más luego la diversificación obtenida tanto a tipo de activo como a nivel geográfico por uno de los perfiles de la gama selección, puede ser una buena combinación de cara al inicio de año. Fantástico, Raúl. Pues oye, creo que se puede explicar más alto, pero no más claro. Así que te agradezco mucho que hayas prestado tu tiempo a este consultorio y, como siempre, que nos hayas explicado desde Santa Lucía AM de forma clara y sencilla la situación que atravesamos y las alternativas que tenemos en el mercado, desde luego, para que nuestro patrimonio no duerma el sueño de los justos, sino que esté bien despierto y generando patrimonio para nosotros. Raúl, responsable de redes comerciales de Santa Lucía AM. Raúl Cuesta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis Fer, y nos vemos pronto. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Ya saben, aquí estaremos todos los días a partir de las 12 para hablar de economía sin pelos en la lengua, desde la verdad, desde este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Hasta mañana, amigos. Con ánimo de lucro,